Hoy toca aprender cositas interesantes. Tutorial de corrección de color. ¡Vamos! El perfil D-Log-M es un perfil que están incorporando los últimos drones de DJI, como el Mavic 3 o el Air 3. Y es muy interesante porque es un perfil plano logarítmico que va a sacar el mejor rango dinámico y la mejor calidad de la cámara del dron. Además, lo bueno es que todas las cámaras de algunos de estos drones pueden usarlo. En el Air 3 podemos grabar en D-Log-M tanto con la cámara principal angular como con la teleobjetivo de 70 mm. Lo mismo en el Mavic 3 Pro. Podemos grabar en D-Log-M también ahora con sus 3 cámaras, lo cual es fantástico, porque nos permite conseguir material similar con todas las cámaras del dron y poder igualar perfectamente ese material haciendo corrección de color. Los menos duchos en la materia os preguntaréis, ¿qué es un perfil logarítmico como este perfil de log-M? Pues sin entrar en muchos tecnicismos, es un perfil de color más plano que el perfil normal, sin contraste, sin saturación ni nada. A simple vista se ve muy feo, se ve como lavado, se ve como sin vida, pero que nos va a permitir sacar el máximo rango dinámico de la cámara. Esa es la parte buena. La parte no tan buena es que tenemos que trabajárnoslo un poquito en la edición, haciendo la corrección de color para sacar esos mejores resultados de esa imagen y dejarla a nuestro gusto. Pero no os preocupéis porque para eso estamos aquí hoy, para que aprendáis a hacerlo, porque en este vídeo os voy a enseñar a corregir el color del material que captura vuestro DJI Air 3 o vuestro Mavic 3 en perfil D-Log-M de manera rápida y de manera sencilla, para ir un paso más allá y conseguir imágenes de gran calidad con vuestro dron. Comenzamos. Podemos afrontar la corrección de color del material grabado en D-Log-M de dos maneras. Una de ellas es un poquito más trabajosa, muy poco más, haciéndolo todo pues manualmente desde el principio, y la otra es usando un LUT. DJI pone a disposición de todos sus usuarios un LUT para este perfil D-Log-M, tanto para el Mavic 3 como para el Air 3 y también incluso para el Air 2S. Si tienes un Air 2S, no te vayas porque este tutorial también te sirve perfectamente para editar el perfil D-Log-M del Air 2S. Podemos descargar el LUT para nuestro dron en la sección de descargas de la web oficial de DJI. Para ello simplemente tenemos que ir a Google, ponemos DJI Centro de Descargas y la primera que sale nos va a llevar al centro de descargas de la web de DJI. Nos vamos a productos, buscamos nuestro dron, en este caso pues por ejemplo el Air 3. Y bueno, aquí hay un montón de cosas, vamos abajo del todo y aquí veis que tenemos DJI Air 3 D-Log-M Turrec 709. Estos son los LUT que podemos usar. Si tienes Mac, descargas este, si tienes Windows, descargas este. Tenéis aquí, pues si tenéis un Mavic 3, Mavic 3 Pro, Mavic 3 Classic, el que sea, Mavic 3 Pro, abajo igual, tenemos para el perfil D-Log-M, aquí también vais a encontrar para el perfil D-Log del Mavic 3, que es un perfil todavía más profesional. Lo que pasa es que este perfil solo lo podemos usar con la cámara principal del Mavic 3, no con las otras. Bueno, hoy estamos hablando de D-Log-M, venís aquí, descargáis el correspondiente. Si tenéis un Air 2S, nos vamos a DJI Air y lo mismo, también tenemos un LUT para el D-Log-M del Air 2S. Lo descargamos y lo instalamos o lo abrimos en nuestro programa de edición de vídeo. No voy a explicar aquí cómo se hace eso porque cada programa es diferente. Si no sabéis hacerlo, bueno, hoy en día en YouTube tenéis tutoriales para todo. Buscáis vuestro programa, cómo instalar un LUT y lo hacéis. Pero ahora viene otra pregunta para los que todo esto les suene a chino. ¿Qué es un LUT? ¿Qué es esto que nos hemos descargado? Vale, pues explicado de manera muy simple, un LUT es una especie de, vamos a llamarlo filtro. No es eso, pero bueno, vamos a llamarlo así para que nos entendamos. Es una especie de filtro, como los que ponemos en Instagram o por ahí, con unas modificaciones pregrabadas que le vamos a aplicar a la imagen automáticamente.
Insisto, esto está explicado de manera muy básica, no es un filtro, pero bueno, para que lo entendáis. Este LUT que nos da DJI, específicamente pensado para el perfil de log-M de nuestro dron, al aplicarlo nos va a dar una base sobre la que trabajar para que no tengamos que hacer nosotros a mano todas esas primeras modificaciones. Personalmente, si tengo mucha prisa, uso el LUT y luego hago las correcciones finales menores. Pero normalmente a mí me gusta hacerlo todo a mano desde el principio. Hoy aquí vamos a ver las dos formas. Primero usando el LUT y después toda la corrección de color a mano desde el principio. Yo utilizo para editar vídeo Final Cut Pro 10, que es el editor de vídeo profesional para Mac y es el programa que voy a usar para hacer este tutorial. Pero esto que vais a ver podéis hacerlo con cualquier programa de edición de vídeo medianamente profesional que tenga herramientas de corrección de color. Podéis usar Adobe Premiere, podéis usar DaVinci Resolve, bueno, podéis usar un montón de software que hay ahí fuera que nos va a servir para hacer lo mismo. Bueno, aquí tengo varias tomas de ejemplo que grabé en Islandia, todas ellas grabadas en perfil de log-M. Como veis, bueno, pues sin contraste, sin saturación, sin mucha vida y sobre las que tenemos que empezar a trabajar. Para empezar a trabajar en la corrección de color es básico usar alguna herramienta. Yo la que utilizo más habitualmente es la gráfica de luminancia. En Final Cut podemos sacarla con comando 7. Como veis, aparece ahí, veis que nos va a dar pues la gráfica de luminancia de la imagen sobre la que tengamos el cursor. Bueno, si no sale esto directamente, pinchando aquí tenéis un montón de opciones. Podríamos poner también pues por RGB. Bueno, a mí me gusta usar la de luminancia. La explico muy rápidamente. Veis que tenemos aquí una medida 100 y 0. Tenemos que quedarnos con esas dos marcas que son importantes. El 0 es el negro puro de la imagen, el negro. Y el 100 es el blanco puro de la imagen. Vamos a tratar siempre de mantener nuestra gráfica entre el 0 y el 100, porque si nos pasamos de ahí, fijaos lo que pasa. Vamos a pasarnos por arriba. Veis que se empieza a quemar, empezamos a perder detalle. Si lo hacemos por abajo, pues lo mismo. Si nos vamos por debajo del 0, bueno, pues se nos empiezan a oscurecer demasiado las sombras y perdemos también detalle. Con lo cual, importante, el primer concepto, siempre entre el 0 y el 100. Veis que aquí tenemos una guía que podemos también poner en otra medida. Bueno, yo esto lo suelo poner en el 5, para, bueno, intentar no irme demasiado por abajo con los negros puros, pero bueno, esto ya es a gusto del consumidor. Lo importante, entre el 0 y el 100 siempre. Vale, aquí tenemos la primera imagen con la que vamos a trabajar. Veis que la tengo dos veces, la misma, porque... bueno, espera, voy a borrar esta rueda de color que le he puesto antes. Tengo dos veces la misma porque vamos a hacer la corrección de color de las dos formas que os he dicho en la misma imagen. Una de ellas aplicando el LUT y otra de ellas haciéndolo completamente manual desde el principio. Vamos a hacerlo con el LUT primero. Veis que vais a ver que esto es súper sencillo. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es irnos aquí y buscar la herramienta de LUT que ya viene preinstalada en Final Cut. Si usáis otro software, lo que os digo, cada uno funciona de otra forma distinta. Buscad tutoriales en YouTube y aprended a hacerlo en vuestro programa de edición. Lo arrastramos sobre la imagen que queremos, sobre la que queremos usarlo. Vale, una vez que lo hemos hecho, si nos vamos aquí, veis que ya tenemos ahí la herramienta de LUT personalizado y ahora solo tenemos que irnos a nuestra lista de LUTs instalados y en este caso vamos a usar la del R3 para log-M, la que hemos descargado previamente, como os he explicado antes. Y al pulsar, fijaos lo que pasa. ¡Pam! Como os decía, esto aplica automáticamente una serie de correcciones ya grabadas en el LUT y como veis, fijaos, nos ha dado ya pues prácticamente una imagen perfectamente visible y usable sin hacer nada. Fijaos el antes y después de aplicar el LUT. Veis también cómo cambia la gráfica. Luego sobre esto, bueno, pues podemos perfectamente dejarlo así, pero bueno, luego sobre esto, pues lo suyo es hacerle alguna pequeña corrección. Pues por ejemplo, si queremos darle más saturación, fijaros que podemos tocar aquí. A mí me gusta subir un pelín la saturación de los tonos medios, quizá un poquito de los tonos claros, pero bueno, esto ya es a gusto del consumidor. Podemos bajarle un poquito el contraste de los tonos medios, subirle un poquito más
las luces, bueno, todo esto ya es a gusto del consumidor, pero veis que ha sido facilísimo aplicar el LUT y prácticamente lo tenemos hecho. Vamos a ver cómo se hace esto mismo de manera manual desde el principio. Veis que aquí tengo la misma imagen en D-Log-M sin tocar. Esta es con el LUT. Vale, pues vámonos a esta segunda imagen. Y ahora, en vez de aplicar el LUT, vamos a empezar desde el principio. A mí lo que me gusta hacer es añadir unas curvas de color inicialmente y darle un poquito de contraste poniéndole la curva en S. ¿Veis cómo va cambiando la gráfica? Con esto le aplicamos un poco de contraste a la imagen. Y ahora unas ruedas de color. Vamos a darle saturación general. Ahí vamos. Le subimos un pelín más los medios y los tonos claros, como hemos hecho en la otra. Vamos a darle un poquito más a los tonos claros. Bajamos un pelín los tonos medios. Y bueno, como veis, este es el antes y el después. Y fijaos, esta es la que hemos editado totalmente manual desde el principio, y esta la que hemos editado usando el LUT. Veis que más o menos llegamos a resultados parecidos. Bueno, luego aquí ya todo depende de lo que toquemos, ¿vale? Vamos a bajarle ahí un poco eso. Bueno, pero el concepto lo pilláis. Ya habéis visto lo sencillo que es editar el perfil de D-Log-M y conseguir unos resultados, bueno, pues bastante aceptables, tanto con el LUT de manera súper rápida, como si queremos hacerlo a mano desde el principio. Bueno, vamos a hacer otro muy rapidito. Fijaos en esta toma de los ríos de Islandia. Impresionantes parajes en Islandia, si podéis ir, os lo aconsejo, y con un dron es brutal. Bueno, vamos a hacerlo usando el LUT. Fijaos que tenemos aquí la herramienta, la tiramos encima, nos vamos aquí, elegimos el R3 y ¡pam! Ya tenemos una base muy contundente para empezar a trabajar. Ahora nos vamos a las herramientas de corrección de color y podemos, bueno, pues con las ruedas vamos a darle un poquito más de saturación ahí, en los medios y en los tonos claros. Vamos a subirle un poquito las luces altas, le bajamos los tonos medios. Luego aquí tenemos otra herramienta que es ajustes de color, donde con deslizadores también podemos hacer cositas, añadirle más contraste, por ejemplo, bajar el punto negro. Fijaos cómo va bajando, ¿veis? Lo que os dije, no os paséis por ahí abajo porque entonces la liamos, perdemos información. Vamos a bajar el punto negro un pelín. Y bueno, aquí tenemos muchas más cosas que tocar, pero poco a poco podéis ir familiarizándoos con ello. Pero fijaos el resultado en cuestión de segundos. Fijaos en el antes y el después. Bueno, pues esto sería lo básico. Ya veis que no tiene demasiada dificultad y que en cuestión de segundos podemos obtener ya una imagen usable y de muy buena calidad. Pero como en todo en la vida, siempre podemos ir más allá. Vamos a hacer otro par de ejemplos, bueno, pues yendo un poquito más allá para sacar de esas imágenes mucho más. Fijaos en esta otra imagen de un atardecer, también en Islandia, y bueno, en perfil de D-Log-M. Veis que está completamente plano, sin contraste, sin saturación, muy lavado. Bueno, vamos a empezar por lo fácil, añadiéndole el LUT del R3, como hemos hecho antes. ¡Pam! Y ahí ya tenemos una pequeña base. Pero como veis, bueno, es un atardecer, la luz aquí ya empieza a complicarse un poquito más para la cámara, y fijaos que en la parte del suelo pues la tenemos bastante oscura. Vamos a hacer una primera corrección básica. Vamos a darle un poquito de saturación. Ahí veis cómo vamos ganando ahí en los cielos ya esos amarillos, aquí reflejado en ese humo. Bueno, ahí ya vamos consiguiendo un poquito. Vamos a darle un poquito de medios también y de los tonos claros. Ya la imagen va cobrando un poquito más de forma. Pero ahora lo que queremos conseguir es recuperar un poco ese suelo, ese detalle en el suelo, que veis que está muy oscuro. Si lo tratásemos de recuperar, pues aplicando esos cambios a toda la imagen, pues bueno, podríamos intentar subir los tonos claros, pero fijaos lo que pasa en el cielo. Si subimos los tonos claros, perdemos detalle en esas nubes, se nos quema toda esta parte, con lo cual no es buena idea hacer eso.
Podemos subir los tonos medios también, veis que vamos recuperando ahí detalle en el suelo, pero lo mismo, subir los tonos medios, bueno, pues nos deja ese cielo mucho más, con mucho menos detalle, mucho peor. Tampoco es buena idea hacer eso. Y lo mismo, bueno, pues con los tonos oscuros, podríamos subir, pero afectaría todo al cielo, es a donde quiero ir. Con lo cual hay otra forma para hacerlo de manera, digamos, diferenciada, y es usando máscaras. Entonces estas primeras ruedas de color las dejamos para darle un poquito de saturación y vamos a abrir otras ruedas de color. Podemos añadir todas las herramientas que queramos y vamos a poner una máscara de figura, ¿vale? A esta máscara le podemos dar la forma que nosotros queramos, vamos a darle un poco la forma que nos conviene para que todos los cambios que hagamos sobre esta máscara afecten únicamente, pues en este caso, a toda esta parte del suelo, que es lo que queremos trabajar sin tocar el cielo. Le damos a aceptar y bueno, ya tenemos disponible todo esto. Vamos a subir ahora sí las luces, fijaos que ahora solo afecta a la parte de la máscara, en este caso al suelo. Vamos a subir ahí un poquito, vamos a subir los tonos medios, un pelín los tonos oscuros y bueno, como veis hemos recuperado ahí detalle en ese suelo, el antes y el después, y dejamos el cielo intacto con todo su nivel de detalle. Vamos a ir un poquito más allá y vamos a darle un poquito más de fuerza a ese atardecer, a esos amarillos del sol poniéndose, y vamos a usar para eso las curvas de matiz saturación. Nos vamos a ir a matiz frente a saturación, cogemos el cuentagotas, tocamos el tono que queremos tocar, en este caso pues los amarillos, y como veis aquí podemos saturarlos más o desaturarlos, ¿vale? Entonces vamos a darle ahí, independientemente a esos amarillos, un poquito más de fuerza, un poquito más de saturación. Veis que solo afecta a los tonos amarillos, el resto de la imagen permanece intacta. Y tenemos ahí ya, pues como veis, un poquito más de potencia ahí en esos tonos amarillentos del atardecer de la imagen. Y bueno, básicamente este es el antes, el perfil de log-M sin tocar, y todas las correcciones que le hemos hecho para conseguir, bueno, pues unos resultados bastante interesantes. ¿Qué os parece? Bueno, vamos a hacer un último ejemplo y ver un poco cómo podemos hacer esta corrección de color selectiva para corregir una parte de la imagen sin afectar a la otra y obtener un poco pues mejores resultados que si hacemos una simple corrección básica. Aquí tengo otro ejemplo. Estas son las cataratas de Haifoss en Islandia, un lugar impresionante, uno de los lugares que más me flipó de mi viaje a Islandia. Y como veis, aquí tengo una toma de dron con el Air 3 en perfil de log-M. Vamos a empezar a hacer esa corrección de color, como hemos visto. Venga, empezamos pues tirándole el LUT del Air 3, nos vamos aquí, Air 3, ¡bam! Y ya tenemos ahí nuestra base para comenzar a hacer esa corrección de color. Ahora vámonos a las herramientas, a las ruedas. Le vamos a dar un poquito de saturación general. Vamos a darle un poquito más en los medios, un poquito más en los tonos claros. Y bueno, yo de momento no tocaría nada. Me gustaría darle un poquito más de fuerza a este suelo, pero bueno, si tocamos aquí, bueno, pues como veis va a afectar también al cielo, como hemos dicho antes. Entonces, en esta herramienta no voy a tocar nada. Vamos a volver a usar las máscaras para, en este caso, bueno, pues darle un poquito más de fuerza a este suelo sin que afecte pues a todo el detalle de esas nubes que tenemos en ese cielo. Para ello, vamos a otras ruedas de color y una vez más, máscaras de figura. Le damos la forma que nos conviene, en este caso, bueno, pues para afectar nada más que toda la parte del suelo. Aceptamos y aquí, bueno, pues vamos a darle un poquito más de saturación, ahí tal, vamos a subirle esos tonos claros, ahora sí, sin que afecte al cielo, y veis que pues ya va cogiendo un poquito más de fuerza toda esa parte de abajo que estaba un poquito oscura, el antes y el después.
Vamos a ir un poquito más allá. Vamos a darle un poquito más de viveza todavía a este suelo, pues yo que sé, potenciando un poquito esos verdes, por ejemplo. Nos vamos a las curvas de matiz saturación. Vamos a buscar matiz frente a saturación. Nos vamos a los verdes y ¡bam! Veis que podemos tocarlos, quitarle saturación, darle más. Bueno, le damos ahí un poquito de caña, siempre sin pasarnos, que no quede excesivamente saturado todo. Y veis que esos verdes han cobrado un poquito de fuerza. Podríamos darle también luminosidad, por ejemplo, si queremos que esos verdes, o yo qué sé yo, voy a poner un ejemplo, aunque luego no... Estos marrones, por ejemplo, queremos darle más luminosidad, fijaos que podemos tocarlo también independientemente. No me gusta eso. Pero bueno, era una forma de que veáis que se puede hacer prácticamente de todo. Imaginaos que, bueno, pues quiero darle un aspecto más alienígena a este paraje. Bueno, pues vamos a matiz frente a matiz y lo que vamos a hacer con los verdes pues es cambiarlos de tonalidad. Por ejemplo, fijaos, nos vamos a una tonalidad más anaranjada o más rojiza, como si estuviéramos casi en Marte, ¿no? Veis cómo ha cambiado la historia. Nos vamos por aquí, unos verdes más fuertes. Podemos secar más el suelo, fijaos, más amarillentos. O sea, podemos hacer lo que queramos. Vamos a deshacer ese cambio y bueno, pues aquí tenemos esa corrección de color de esta toma, el antes y el después. Bueno, pues ya estaría. Como veis, no es tan complicado hacer una corrección de color básica de este perfil de Log M, o incluso ir un poco más allá y mediante máscaras y truquitos conseguir todavía mejores resultados en vuestras tomas de dron. Espero que este tutorial os haya resultado útil y os anime a comenzar a trastear con esto de la corrección de color y a sacar todo el partido de las cámaras de vuestros drones. Gracias por estar ahí, al otro lado, gracias por suscribirte si aún no lo has hecho y nos vemos pronto en el siguiente.